Fue condenado a 167 años por 17 violaciones y 40 intensivas. Pasó 20 años entre rejas, el máximo que entonces contemplaba el Código Penal. Hoy está en la calle. Gregorio Cano, el violador de la Verneda, es libre. Los informes penitenciarios indican que no está rehabilitado y todos los expertos coinciden en el elevado riesgo de que vuelva a actuar. En Galicia conocemos bien el perfil de un reincidente. Félix Vidal Anido, el conocido como violador del Estilete, uno de sus escenarios, Lugo. A principios de este mismo año fue detenido nuevamente por otra agresión sexual. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hasta qué punto son rehabilitables los violadores reincidentes? ¿Son eficaces las terapias a las que son sometidos en prisión? Hoy ETA ha dicho adiós. Hablaremos enseguida con la hermana de una de sus víctimas gallegas. Es jueves 3 de mayo. Como siempre, hay mucho más que contar. Solo en lo que va de año, en la gaditana bahía de Algeciras se han aprehendido 75 toneladas de hachís y otras 11 de cocaína. Es la punta de un iceberg que supone el mayor punto de entrada de droga en Europa. Los narcos gallegos también extienden allí sus tentáculos. Venden planeadoras, las pilotan e incluso se negocian envíos. Imaginemos por un momento que fueran 13 los kilómetros que separasen Colombia de Cabo Touriñán y no los 7.700 reales. ¿Qué ocurriría entonces con el narcotráfico en Galicia? La respuesta probablemente la encontraríamos en Algeciras, que está separada de Marruecos, el primer productor mundial de resina de hachís, por una escasa decena de kilómetros. La coca, al igual que en el norte, llega desde Sudamérica. Este puerto gaditano es el primero de Europa y cuarto del mundo, con un tráfico anual de 4,8 millones de contenedores. Es habitual que en ellos viajen ocultos alijos. El año pasado se decomisaron 145 toneladas de hachís y otras 12 de coca. En otras ocasiones son planeadoras, en el sur conocidas como gomas, las encargadas de transportar desde la costa africana la droga. Un piloto se embolsa 30.000 euros por viaje, un copiloto 15.000. Cada vez son más los gallegos que dejan nuestra costa para pilotar aquí. La conexión gallega continúa con jefes de clanes gallegos que, como Sito Miñanco, negocian aquí los envíos. Con la complicidad de los vecinos, en un lugar donde 6 de cada 10 jóvenes están en paro, el fenómeno no cesa. Fue condenado a 167 años de cárcel por 17 violaciones. Tras cumplir 2 décadas entre rejas, el máximo que entonces contemplaba el Código Penal cuando fue juzgado, hoy ha quedado en libertad. Gregorio Cano sale a la calle, según los que lo han tratado dentro de prisión, sin rehabilitar. El riesgo de reincidencia es alto. La policía, de hecho, tiene orden de hacerle una vigilancia no invasiva. Programas que hay contra la gente que ha cometido mis delitos son efectivos, y ahora hay que ver con el tiempo si es efectivo o no es efectivo. Gregorio Cano es un hombre totalmente libre, se puede mover por donde quiera, a pesar de todo. Tenemos que considerarlos como enfermos patológicos que no pueden gestionar sus instintos. Podrá volver a su barrio, al de la Verneda, y pisar los lugares en los que cometió las 17 agresiones sexuales. Un poco de respeto te da. ¿Qué hacemos con este personaje? Que le pongan una correíta, una pulsera y que sepan dónde está. La Fiscalía asegura que no está rehabilitado y ha pedido a los Mossos que lo vigilen. Se trata de un seguimiento invisible y silencioso, de carácter preventivo, que no puede alterar su libertad. Monitorizar dentro de lo posible sus actividades, porque pueden presuponer un peligro. La derogación de la doctrina Parot permitió la salida masiva de violadores en 2013 y se les hizo esta vigilancia sigilosa. De poco sirvió. Habría que tomar unas medidas, ¿no?, en protección a las víctimas. El violador del Portal y el del Estilete fueron detenidos a los pocos meses por nuevas agresiones y abusos. Y Pedro Luis Gallego, el del ascensor, resultó ser 4 años más tarde el violador de La Paz. Fue detenido en Segovia.
¿Son rehabilitables los violadores y sobre todo lo son cuando se trata de reincidentes? Una pregunta que le trasladamos a Xosé Antón Gómez Fraguela, profesor de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, que ya nos escucha. Xosé Antón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible rehabilitar a un violador reincidente? É posible, sí. Outra cuestión é o nivel de eficacia. En principio existen desde os anos 90 distintos estudios de evaluación de programas de intervención con violadores que realmente demostran que se reduce o nivel de reincidencia de esos violadores, de esos agresores. Xosé Antón, que tipo de terapia se lle presta a unha persona como o caso que tratamos hoxe, pero tamén a moitos outros violadores unha vez que entran en prisión? Porque se está cuestionando moito sobre a efectividade desas medidas. Claro, a cuestión antes que o tipo de terapia, que bueno, o tipo de terapia máis ou menos hai distintas terapias, algunhas que funcionan mellor ou peor. A cuestión é ter en conta as condicións do tratamento. En principio, calquer interno, calquer preso nunha prisión non se pode someter en contra da súa vontade a ningún tratamento. O tratamento é voluntario. Entonces, eso de feito é un dos factores de risco que se relaciona coa baixa probabilidade de reincidencia, que admitan e que participen voluntariamente motivados no tratamento que se lles implica. Se non queren participar ou se non participan motivados, convencidos dese esforzo terapéutico que se realiza, é moi difícil poder cambiar a ningunha persoa. Claro. Imaginemos, Xosé Antón, poñámonos o punto de partida de que esa persoa, ese recluso, admite os feitos, se somete activamente a esa terapia. Que instrumentos se utilizan para pensar que esa persoa se poderá reinsertar na sociedade unha vez que estea fora? En principio, o tipo de tratamentos que se teñen mostrado eficaces traballan intensamente o tema das actitudes sexistas, o tema das actitudes hacia a conducta sexual, o tema do control de impulsos, o tema das habilidades que requiren para acceder un pouco para mellorar a súa capacidade de relacións sociales. Se traballa moito o tema das distorsións cognitivas, porque moitos das persoas que cometen agresión, en principio un problema de distorsión cognitiva. Ella quería. Ahora, co tema da manada, escoitaba esta mañá un pouco unha grabacións que facían dun dos membros da manada no propio acto da violación, e que, claro, a súa percepción é que estaba disfrutando a víctima. Entonces, claro, se ten esta distorsión cognitiva, é difícil que poida controlarse esas conductas. Entonces, un pouco se traballa todo ese pack. Actitudes hacia o sexo, control de impulsos, habilidades das que carecen, distorsións cognitivas. En principio é unha intervención larga, de moita duración. De feito, desde fai 15 anos, en institucións penitenciarias existe un programa específico para o control da violencia sexual. É un programa que dura 9 meses de intervención, con 2 sesións semanales, con 3 horas de duración cada intervención. O sea, se traballa intensamente con esos internos. E unha vez están fora, pisan a rúa, ese tratamento se continúa de algún xeito ou debería continuarse? Sí, pero iso é voluntad do interno. Unha vez que queda en libertad, queda en libertad. Si él decide continuar nese tratamento, pois se podría continuar. Si non decide, pois é libre, non se lle pode obrigar. Claro. Xosé Antón, os violadores reincidentes gardan características comuns? Quero dicir, se pode tratar como unha especie de retrato robot, de facer un retrato robot destas persoas? En principio, habría distintos perfiles, porque os violadores pode haber perfiles distintos.
Entón, habría que facer un análisis inicial dese perfil para ver cales son as características, as necesidades que ten cada caso e individualizar a intervención sobre esas necesidades. Non existiría un perfil común. O que sí que se sabe é que os reincidentes son aqueles que inicialmente xa presentan maiores niveles de risco. E eses comportamentos, desde o punto de vista do comportamento adictivo na sexualidade, se pode ir adquirindo ao longo dos anos, ou unha persona que bueno, como este caso que tratamos hoxe, nace así? É dicir, un violador reincidente nace ou faise ao longo da súa vida? Todos nos facemos ao longo da nosa vida. Realmente non nacemos con esas tendencias, pero por o contexto, por las actitudes sociales, por las características de personalidade que vai desenvolvendo eses individuos, van implicándose en certo tipo de conductas, hábitos que os encamiñan a ese tipo de delitos. Un violador que queda en liberdade, que pisa a rúa e repite o mesmo delicto, pode interpretarse como un fracaso do sistema xudicial ou un fracaso de toda a sociedade? Realmente un delincuente, sexa o que sexa, é un fracaso da sociedade, é un fracaso de socialización. Non hai que botarlle a culpa á sociedade, a responsabilidade do delito é da persoa que o comete, pero os factores que anteceden realmente poden darnos pistas de procesos ou ámbitos de socialización, de relación, donde posiblemente non se lograron os obxectivos sociais. Non é botarlle a culpa á sociedade. A sociedade, vivimos na sociedade que vivimos, que temos esa percepción e esas actitudes hacia as mulleres, esas actitudes ou esa percepción hacia o tema da violencia, das relacións sexuais, e iso é a sociedade que facilita que certas persoas cheguen a cometer eses delitos, pero a responsabilidade do individuo. Sí que estamos vendo, Xosé Antón, e non sei se compartes esa apreciación, que parece haber cada vez máis distancia entre as penas que fixa a legislación e o sentir social. Vímolo agora co caso da Manada, vímolo en Francia, donde unha menor de idade foi asasinada por un violador precisamente reincidente que saiu á rúa. Claro, unha cousa que se sabe tamén no ámbito da criminoloxía e no ámbito da psicoloxía criminal é que a maior duración das penas non reduce a probabilidade de reincidencia, é máis ao contrario. Eses modelos da disuasión centrados en castigos máis severos para que a xente non reincida, o que se ten atopado sistemáticamente na literatura é que están relacionados con un incremento da delincuencia. A solución non é o castigo, a solución é a rehabilitación. E sempre pode haber casos particulares que non son que son máis resistentes á rehabilitación, que é máis costoso. Lendo un pouquiño tamén hoxe sobre o caso de Gregorio Cano, sorprendeunos o feito de que o tema da castración química para facerse ten que ser solicitada polo propio preso. Claro, é que violamos os dereitos humanos da persoa. El violou os dereitos humanos das súas víctimas, pero a sociedade non pode poñerse a ese nivel. Un pouco é o que no sistema penal, por exemplo, a medida máis severa é a privación de libertad, pero a privación de libertad é unha medida que se limita á privación de libertad, non a outras cousas. Xosé Antón Gómez Fraguela, profesor de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Gracias a ustedes. Graciñas. Hoy, primera intervención pública del controvertido magistrado que emitió el voto particular en la sentencia de la Manada. Ricardo González ha dicho que se siente respaldado por los suyos. Ricardo González, el juez al que todos señalan, el que emitió el voto particular diciendo que absolvería a la Manada, el que ve esto en el vídeo del abuso sexual, explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos. El juez más buscado aparecía hoy sonriente frente a la audiencia provincial. La prensa salía por él,
Muchas preguntas, pero escuetas respuestas sobre la polémica sentencia. Absolutamente nada. Sobre las palabras del ministro. Absolutamente nada. Sobre la ira popular. Absolutamente nada. El juez secundaba hoy una protesta judicial. Allí también la fiscal del caso Manada. En inglés hay una expresión, no comment. Con una barba mucho más descuidada que en la foto por la que toda España le reconoce, este juez no pronunció ni una polémica frase. Y ustedes entienden que yo diga no comment. Tiene claro dónde debe expresarse. Yo solo hablo en autos y sentencias. Se muestra seguro y agradecido. Con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de mis amigos y mis compañeros y mi familia. Es la única emoción que siento. Poco tiene que decir públicamente este hombre. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona. Al que casi todos tienen algo que decirle. Buenos días, ministro. ¿Tiene alguna intención de dimitir? Catalá, centro de todas las miradas. El ministro no aclara a qué problema singular se refería al hablar del juez Ricardo González. No da ninguna explicación, pero se justifica ante quienes le achacan haber puesto en entredicho el funcionamiento jurídico. Creo que está más que acreditado cómo entiendo el funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes y la democracia en nuestro país. Su compromiso como divisa para que pasemos a otro tema. Yo lo que espero es que esta tensión o esta situación se resuelva cuanto antes. ¿Apoya las declaraciones de Catalá? En su partido, lo vimos ayer. ¿Apoya hasta el ministro? Gracias, muchas gracias. Sin apoyo explícito, a la espera de que capee el temporal que otros no están dispuestos a dejar pasar. El señor Catalá tenía que haber dimitido hace bastante tiempo por hechos mucho más graves que comentar una sentencia. Tendrá que venir a comparecer y explicar por qué ha dicho lo que ha dicho. En el Senado los socialistas también han pedido su comparecencia y mientras las protestas de jueces se suceden por todas partes. A sus reivindicaciones profesionales como la elección de vocales del Consejo se suma la indignación tras las palabras del ministro. Intolerables en un Estado de Derecho y una falta absoluta de respeto a la independencia judicial. No son propias de un ministro del Gobierno de España. Es un ataque a la separación de poderes, decir algo sobre un juez y además no acabar de concretarlo. La tensión que Catalá espera que se resuelva parece que va para largo. Los ecos de la sentencia han llegado hasta la ONU, que ha emitido un comunicado de desacuerdo con el dictamen. Asegura que se subestima la gravedad de una violación. Críticas también desde el Parlamento Europeo. La Eurocámara pide reconocer como tal, como violación, cualquier acto sexual no consentido. Manada case. La ONU considera que la sentencia de la Manada subestima la gravedad de la violación. Una sentencia que nos hace sentir más desprotegidas y que nos lleva a un callejón sin salida. Si no te resistes, no es violación, y si te resistes, te matan, como le pasó a Nagore en los Sanfermines de 2008. Señorías, solo sí es sí. Si no hay consentimiento válido y explícito, es violación. El Convenio de Estambul contra la violencia dirigida a las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. Pero son solo 9 los países europeos que reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación. Porque no podemos permitir que en el siglo XXI se sufra un ataque a las libertades, a la dignidad y a la integridad de las mujeres. La violencia contra las mujeres es una violación atroz de los derechos humanos. Mientras continúe, no podremos jamás afirmar que avanzamos hacia la igualdad, hacia el desarrollo y hacia la paz. Tenemos derecho a vivir sin miedo, sin violencia, sin culpa, sin cargas, sin angustias y sin incertidumbres. Y estamos aquí para luchar por un derecho que nos pertenece. 5 hombres acorralan de manera cobarde a una joven de 18 años y la violan de manera salvaje. Aún así, la justicia considera que no fue una violación, sino abuso sexual, ya que los magistrados no aprecian violencia ni intimidación en esta salvajada. ¿En qué sociedad vivimos? Solo una sociedad que dimite de sus responsabilidades aceptaría sin rechistar que un acto tan detestable no sea considerado un acto de violencia. Así que contamos con códigos penales arcaicos, injustos, machistas, son patriarcales. Es hora de cambiar y modernizar nuestro sistema judicial por uno más ambicioso e igualitario. Comisaria. Histórico dirigente de la banda terrorista, huido de la justicia desde hace 15 años, Josu Ternera ponía voz esta tarde al último comunicado de ETA.
Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus... La banda terrorista da por desmanteladas totalmente sus estructuras, por concluida su actividad política y continuará, dice, con la lucha por una Euskal Herria reunificada. Mañana viernes tendrá lugar el acto que simbolizará el final de ETA en la localidad vasco-francesa de Cambó. Atrás quedan más de 2.000 ataques en 50 años, 850 asesinatos y miles de extorsionados. José Humberto Fouz Escobero fue una de las víctimas gallegas de ETA. Desapareció en la localidad francesa de San Juan de Luz en marzo de 1973. Tenía 29 años. Al parecer lo confundieron con un policía español. Nunca más se supo de él, no se halló su cuerpo. Hoy hablamos con su hermana Isabel, que vive en A Coruña. ETA anuncia su disolución como banda terrorista, pero deja un reguero de crímenes sin resolver, 300 ni más ni menos, entre ellos los de 3 jóvenes coruñeses emigrados en Irún, 3 amigos que en marzo de 1973 cruzaron la frontera hacia Francia para ver una película que aquí en España estaba censurada, Último tango en París. No se sabe si Humberto Fouz, Jorge García y Fernando Quiroga llegaron a verla, porque en ese tránsito fueron secuestrados y asesinados por la banda terrorista ETA. Hoy, 45 años después de esos hechos y además coincidiendo con el anuncio de disolución de la banda terrorista, nos acompaña la hermana de una de esas víctimas de ETA. Ella es Isabel Fouz. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Isabel, empecemos por unos hechos que están acreditados por la investigación policial, pero lo cierto es que ETA nunca reconoció esos crímenes y, por supuesto, ni el cuerpo de tu hermano ni el de los otros 2 por entonces jóvenes de A Coruña han aparecido, ¿no? No, efectivamente. O sea, tú miras las últimas declaraciones y demás pidiendo perdón a las víctimas y eso, pero nosotros eso no nos vale, sinceramente. Lo que queremos es que nos digan en dónde están los restos, en dónde están los cuerpos de mi hermano y 2 amigos, que en lo mejor de su vida, que al fin y al cabo mi hermano tenía 29 años, estaba empezando la vida y que de la noche a la mañana pues te encuentras sin ellos. Y parece ser que después de salir, pues bueno, dice, le apetece ir a tomar una cerveza y entran en un bar a tomar una cerveza, pero sin saber, porque esto es lo que decían, es que este bar era un bar pues donde paraba la gente de ETA, pero tú no conoces cuáles son los bares ni demás en donde están ETAs, porque yo que vivía en el País Vasco, porque yo vivía en Irún, ellos estaban viviendo conmigo porque mi hermano sabía 9 idiomas. Entonces le dije, vente para aquí, que estando en frontera, aquí hay un camino abierto pues para lo que a ti te gusta, y efectivamente por eso vinieron para allí. Los confundieron con policías españoles, ¿no? Eso fue el detonante un poco tanto del secuestro como del asesinato. Coincidía que había mucho policía gallego. El coche de mi hermano, porque era el coche de mi hermano, tenía matrícula en La Coruña, y luego además eran 3 chicos que por su trabajo y demás pues iban con un brasier y una corbata y demás. Bueno, pues 3 chicos bien arreglados y demás y gallegos, pues nada, son policías, que no tenían nada que ver con eso, eran 3 trabajadores, pero que esa confusión, lo que pasa es una cosa, que en aquellos momentos pues ETA defendía a los trabajadores, o sea, decía que defendía a los trabajadores y ¿qué pasó? Que claro, al cometerse esa equivocación, ese error, pues no lo quisieron, digamos, reivindicar. Isabel, hoy estamos en un día histórico para el país, la disolución de ETA. Para ti supongo que un tanto amargo este anuncio, ¿no? Por las circunstancias personales. Hombre, te tienes que agarrar a algo, entonces piensa, dice que a lo mejor podría ser el momento de que dijesen en dónde están, ya que se reivindican, bueno, que acabaron todo y demás, bueno, pues decir en dónde están. ¿Entiendes? Porque a mí personalmente lo de pedir perdón no me vale. A mí me tienen que decir en dónde está mi hermano y en dónde están los otros 2 hermanos. O los 2 hermanos, los 2 amigos, que ya llega un momento que ya no sabes, estás un poco
Son situaciones... Porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es a lo que te agarras, porque además los padres de todos han fallecido. Jorge, hasta sus hermanos ya no viven, está solo una sobrina. Quiero decir que bueno, pero todos se murieron, digamos, con esa sensación frustrante de no saber en dónde están. Y por eso, digo, siempre te agarras a algo, aunque sea lo mínimo. Decir, bueno, pues a ver si esto hace que alguien diga en dónde están. Porque además, como ahí anteriormente los derechos humanos y demás se pronunciaron en el sentido de que lo podían hacer de una forma anónima, pues a lo mejor al ser de una forma anónima, pues puede haber una pequeña posibilidad de que alguien tenga un poco de humanidad, que no la han tenido hasta ahora, pero tuviesen una pequeña humanidad, que bueno, pues están aquí. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que esta disolución de ETA sirva pues para que incluso de manera anónima o incluso dé un paso adelante la banda terrorista y diga dónde está tanto el cuerpo de Humberto Fouz como el de Jorge García y Fernando Quiroga, esos tres amigos coruñeses que hace 45 años, residentes en Irún, fueron al cine y desaparecieron y fueron asesinados por la banda terrorista ETA al ser confundidos con policías. Necesitamos el apoyo de todo el mundo, ¿vale? Queda dicho. Muchísimas gracias, Isabel. El caso Cifuentes sigue coleando. Una profesora del máster y la funcionaria que cambió las notas han sido imputadas. Se trata de Cecilia Rosado, también secretaria del tribunal encargado de examinar a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, y Amalia Calonge, la trabajadora de la Universidad Rey Juan Carlos, que alteró sus calificaciones. La jueza que investiga las denuncias por presunto fraude en documento público ha decidido ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta de defensa del trabajo de fin de máster. Ambas han sido citadas a declarar el próximo 10 de mayo. Accidente mortal en Padrón. Un hombre perdía la vida y una mujer resultaba herida de gravedad tras un brutal choque. Los hechos ocurrían pasadas las 5 de la madrugada en una recta del lugar de esclavitud. Por causas que se desconocen, un vehículo invadía el carril del sentido contrario e impactaba frontalmente contra otro. Los conductores quedaron atrapados dentro de los coches. Bomberos y equipos de emergencias tuvieron que liberar a las víctimas. Cuando llegó la ambulancia, uno de ellos, un hombre de 42 años, vecino de Pontecesures, había fallecido. Pese al arranque de mayo, dejamos atrás un mes con estadística récord en carretera y en positivo. Galicia cerró abril con 0 muertos en vías interurbanas. Es el primer mes sin fallecidos en nuestra comunidad desde que se contabilizan. En 15 años se ha conseguido reducir un 80% el número de fallecidos en carretera. A principios de siglo, la cifra de muertos rondaba los 400 anuales, el año pasado fueron 76. El peor mes de la última década fue agosto de 2009, con 26 fallecidos. Este universo de cráteres de alquitrán que ven tiene los días contados. Fomento se ha comprometido a tapar y despejar los baches de la Nacional 550 en Lugo en un plazo de 4 meses. Las obras estarán completadas después del verano. Los alcaldes de los 6 municipios afectados por el calamitoso estado de la vía, Guntín, Portomarín, Chantada, Carballedo, Taboada y Monterroso, se reunían hoy con representantes del Ministerio. Le dejaron facturas de alquiler, luz, gas y agua sin pagar, grafitis y boquetes en las paredes del piso y además suplantaron su identidad para contratar paquetes de telefonía y televisión. Una joya de inquilinos los que le tocaron en suerte a una pobre vecina de Ourense que solo consiguió deshacerse de ellos cuando les cortaron la luz. Mari Carmen asegura que está arruinada y que es incapaz de dormir por las noches. Acompañamos a María del Carmen a su vivienda en Ourense, un piso que sus inquilinos le han destrozado antes de irse. Pues la nevera la compré, era nueva y mira cómo la dejaron.
El colchón, mira cómo lo dejaron, tengo que tirar con todo. Lo que no se llevaron lo destrozaron. Esta estantería me la arrancaron de cuajo de la pared directamente. Además de grafitis o boquetes, aunque lo peor fue cuando la mujer se presentó en el piso para reclamarles el pago del alquiler. Yo lo que menos esperaba es que el chico abriera la puerta de repente y me golpeó en la cara y me empujó por las escaleras. Los inquilinos, una pareja con su suegra e hijo, no solo dejaron de pagar la mensualidad, también el gas y el agua, y suplantaron la identidad de María del Carmen. Contrataron paquetes de telefonía y televisión. La pareja se fue cuando les cortaron la luz. El impago en electricidad ascendía a 1.000 euros. Estoy arruinada. Y todo por esta gentuza. Yo no me levanto de la cama, me dan ganas de morirme, no como. María del Carmen ahora reclama justicia. Otro vecino indignado es Eduardo. Ha presentado una queja en el Concello de Santiago tras no poder trasladar a su madre, que está en silla de ruedas, en un taxi adaptado para ir a una cita médica. Quiso reservar con antelación y desde la central le dijeron que no disponían de ese servicio. Así nos contó su historia. La cuestión é que tiña unha cita para dependencia certo día ás 9 da mañá. Chamei con 3 días de antelación para solicitar a vida logo dun taxi para levar a miña nai. Contestaronme que non podía facer a reserva, non podía reservar, entón me insistín que podía ser a calquera outra hora, non a hora concreta, as 8:30, podía ser as 9, a 8:15, 8, pero non me garantían que viñera o taxi. Entón, suxeríronme que chamara o día mismo a hora, con tempo. Entón, decidín que non o podía chamar, porque non podo facer o traslado se non hai garantías do traslado. Entón, teño que chamar a alguén que veña a axudarme e levar a miña nai logo a valoración. Una banda de Carballo en el punto de mira tras la última oleada de robos en A Coruña. Los investigadores tienen claro que se encuentran detrás de los episodios ocurridos en negocios de hostelería del barrio del Viña. Este domingo reventaron a golpes una tragaperras y se llevaron la recaudación. También sospechan de un grupo de Ferrol y no descartan la existencia de un tercero. El modus operandi siempre es el mismo: roban coches viejos, pegan el palo, normalmente máquinas de juegos, registradoras y máquinas de tabaco, y huyen y dejan los vehículos abandonados. Fue víctima de un robo a plena luz del día, 10 de la mañana, polígono lucense de Oceao. A un conocido empresario le engañaron con el método del abrazo. Una señora le invitó a firmar por una causa benéfica y cuando el hombre se dispuso a estampar su rúbrica, le echaron las manos al reloj, un Rolex de oro valorado en 30.000 euros. Salió corriendo y se metió en un coche que la esperaba más adelante. El afectado puso resistencia y sufrió lesiones en un dedo. Un vehículo completamente desmontado, sin placas de matrícula y al que se le había soldado un trozo de chasis diferente en la zona del bastidor. La Guardia Civil comprobó que el propietario había comprado 2 coches de la misma marca y modelo, de baja temporal para la circulación, para intercambiar la parte del bastidor en la que iban los números del chasis. El local, situado en una antigua nave ganadera del concello de Carral, carecía de registro oficial y licencia municipal. Le daban a la droga forma de galletas y pastas de repostería y la enviaban a través de un servicio de correo. 3 personas han sido detenidas en Lugo en el marco de la operación Marbú por tráfico de hachís. La idea era que la mercancía pasase lo más desapercibida posible en caso de que el paquete fuese escaneado. Se encontraba tirado en el suelo, consciente, pero era incapaz de abrir la puerta. Su hija dio la voz de alarma. Los bomberos de A Coruña acudieron a su rescate con una escalera, accedieron al segundo piso del edificio por la ventana y atendieron a la víctima, que fue trasladada al hospital. No quieren seguir trasladando la ropa sucia por los pasillos del hospital. Las auxiliares de enfermería del Álvaro Cunqueiro se plantan. Hoy han protagonizado una protesta en la gerencia del Sergas. Dicen que es un trabajo que no les compete y que es una cuestión que debería solucionar la concesionaria. No descartan medidas de presión como paros o encierros. Los propietarios de un edificio del centro de A Coruña han sido expedientados por tapiar nidos de vencejos, una especie protegida. Las aves aparecieron muertas tras intentar acceder a su zona de cría en una fachada del obelisco. Esta colonia lleva viviendo aquí desde hace más de 3 décadas.
Se la encontró una vecina en una finca de la Avenida de Madrid de Vigo, un ejemplar de águila Harris que decidió entregar a la policía local. Se trataba de un adulto ligeramente aturdido, posiblemente tras haber recibido un golpe en la cabeza. Gracias a la anilla de identificación, los agentes pudieron localizar al propietario. Acudimos, como siempre, a la sabiduría de nuestro hombre del tiempo, Xavier Fonseca, para saber, pues eso, qué tiempo vamos a disfrutar en las próximas horas. ¿Qué tal? El tiempo en Galicia sigue marcado por una clara influencia del anticiclón de las Azores, que además este viernes se intensifica, así que será un día de tiempo seco y soleado en toda la comunidad. Vamos a verlo por provincias. En A Coruña, por la mañana podrían haber algunas nubes bajas, pero también grandes claros, y la humedad irá desapareciendo con el avance de las horas. Las temperaturas máximas ascienden de forma ligera, rozando en algunos puntos de la costa norte los 20 grados y en zonas del interior de la provincia coruñesa pues ya se van a superar incluso esa barrera de los 20 grados. Temperaturas mínimas, eso sí, bastante discretas. En la provincia de Lugo también por la mañana algo de nubosidad, especialmente en la Mariña Lucense, pero por la tarde, fíjense, cielos muy despejados en toda la provincia y con temperaturas más altas cuanto más hacia el interior de la provincia. Las mínimas también bastante bajas. Las noches siguen siendo, aún así, muy frías. Fíjense, por ejemplo, en Lugo, donde la mínima será de tan solo 4 grados. En la provincia de Ourense también un importante contraste térmico entre las temperaturas más altas, que podrían alcanzar ya los 25 grados, y las mínimas, que podrían descender por la noche hasta los 4 grados. Aún así, durante las horas centrales del día, con el sol, con el cielo despejado y con un viento en calma, la sensación térmica será incluso de calor en algunos momentos. Y en la provincia de Pontevedra, una jornada primaveral muy agradable, con el cielo completamente despejado durante toda la jornada y temperaturas que empiezan a alcanzar ya valores rozando los 25 grados. Es decir, este viernes sol y temperaturas muy agradables, y atención porque de cara al fin de semana el anticiclón sigue reforzando su influencia, llega además aire cálido procedente del norte de África y por tanto ascenderán las temperaturas. Dejó el instituto para irse a Navantia y no les estamos hablando de ningún adolescente que haya colgado los libros para trabajar. Les estamos hablando de este corzo. Fue grabado en las instalaciones del Instituto Saturnino Montojo de Ferrol. Los propios alumnos lo vieron intentando buscar una salida en el patio del centro. El animal no lo encontró hasta que operarios de recuperación de fauna silvestre trataron de capturarlo. En ese momento salió a la carrera y los efectivos movilizados le perdieron el rastro, pero no andaba muy lejos. Horas después, sobre las 9:30 de la noche, eran operarios de Navantia los que lo volvían a grabar de nuevo dentro de esta nave del astillero. El corzo también buscaba entre las máquinas una vía de escape. Era uno de los grandes atractivos turísticos, no solo del concello de Redondela, sino de toda la provincia de Pontevedra, escenario de bodas y mítico punto de encuentro de los populares para abrir el telón de cada temporada. Bueno, pues a partir del día 12 de este mes, el Castillo de Soutomayor estrena una musealización que va a explicar al detalle su historia. Construido en el siglo XII, alcanzaría su esplendor con Pedro Madruga, que lo convertiría en epicentro de la actividad política del sur de Galicia. Han existido varios objetivos que hemos perseguido con esta nueva musealización. En primer lugar, renovar los contenidos ya existentes, ¿no? La última intervención dentro del castillo se realizó en el año 2010 y era necesaria una renovación, era muy necesaria porque estamos ante un castillo impresionante. Los viajeros, muchos de los viajeros que vinieron aquí lo calificaron como uno de los castillos más impresionantes de España y no era equivocado decir esto. Otro de los motivos que hemos perseguido es contar historias dentro de este castillo, porque los elementos arquitectónicos, arqueológicos, históricos, no hablan por sí solos. Es necesario que nosotros, estudiando e investigando qué pasó dentro de estos muros, contemos historias. Y allá por finales del siglo XIV, las tropas del príncipe negro, que era un hijo del rey Enrique III de Inglaterra, se acantonaron en este patio de armas para asistir al Pedro el Cruel, que en aquellos momentos estaba
en guerra contra su hermanastro Enrique, ¿no? Por el trono de Castilla. Aquí también se concentraron las tropas de Pedro Madruga, aquí se entrenaban en este patio de armas, ¿no? En este patio de armas que estamos pisando ahora nosotros. Más adelante, en época del Marqués de la Vega de Armijo, que fue propietario de este castillo desde 1870, por aquí desfilaron muchísimos aristócratas y hombres importantísimos dentro de la política española de finales del siglo XIX e inicios del XX. Aquí estuvo el rey Alfonso XII en 3 ocasiones, 2 de ellas con su esposa. Pero es más, aquí, el 15 de julio de 1913, se celebró una inauguración similar a esta, me gusta recordarlo, con motivo de la inauguración del Sanatorio Llúria, ¿no? El doctor Enrique Llúria, esposo de María Viñals, que fue también propietaria del castillo, celebró aquí un gran festín, una fiesta, invitó a los medios de comunicación, como hoy, incluso realizó un banquete, y creo que después también hay un pincho, por lo cual estamos un poco rememorando también ese momento. Los vecinos de Sotomayor nos contaban que desde estas ventanas, el hijo de Enrique Llúria y María Viñals, entrelazando las sábanas, bajaba al patio, y obviamente hacía enfadar a su madre. Y eso es un poco todas esas historias, lo que hemos pretendido contar dentro de este castillo. Nosotros nos vamos, ya siguen informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Volvemos mañana a las 8 para despedir la semana. Adiós.